El amanecer llegó con un cielo deshilachado, una franja gris que parecía no decidirse entre lluvia o calma. Claire Benson cruzó el pasillo húmedo del área técnica con su libreta de bitácora contra el pecho, oliendo a sal, a neopreno y a pescado recién descongelado. Oceanis aún no abría sus puertas, pero el complejo respiraba por los conductos, compresores, filtros, bombas de recirculación, todo un corazón mecánico que mantenía vivo el hábitat de Cairo. Ella se detuvo frente al vidrio de observación, lo tocó con los nudillos y esperó. La orca se acercó desde la penumbra azul, trazando un semicírculo lento como si midiera la distancia con un compás invisible. Claire alzó la mano derecha, índice y pulgar formando un gesto que solo ellos entendían, y Cairo respondió con una breve exhalación que empañó el cristal. No necesitaban palabras, solo el ritual de cada mañana. 3 respiraciones profundas de ella, 2 giros controlados de él, un silencio compartido que por unos segundos convertía el parque en un templo. Revisó temperaturas, salinidad, pH, anotó que la noche había sido inestable, quizá por el viento del suroeste, quizá por nada. Anoche Cairo había rechazado parte del arenque. No era insólito, pero Claire lo archivó en su cabeza, junto al minúsculo cambio en la curvatura del nado y esa manera de pulsar el agua con la aleta caudal más fuerte de lo habitual. Se acercó al borde de la plataforma y se arrodilló para rozar la superficie. Cairo emergió, dejó ver la cicatriz vieja que cruzaba su flanco y asomó el ojo, enorme y oscuro como un eclipse. Claire le habló en voz baja, un murmullo de infancia marina, historias de su padre pescador, de la primera vez que vio una orca a los 9 años, de cómo prometió no dominar a ningún animal, solo aprender a escuchar su lenguaje. La orca giró y mostró el vientre en un gesto de confianza que siempre le recordaba un cometa invertido. Lucía, su compañera de equipo, apareció con el cubo de refuerzo positivo y un chascarrillo para espantar nervios. Claire sonrió, guardó la libreta y respiró hondo. Había entrenado 16 años para sentir exactamente eso, que el agua, el animal y su propio pulso entraban en la misma línea de tiempo. Antes de ir a vestuarios, hizo una última prueba. Señal con la mano, silbato corto, palmas abiertas. Cairo respondió, pero con una fracción de demora, como si el cuerpo obedeciera y algo dentro se quedara escuchando otra música. Claire anotó mentalmente el retraso, bajó el silbato y tomó la decisión que la había hecho célebre: ajustar sobre la marcha, sin forzar, sin humillar al animal con repeticiones innecesarias. El vínculo no se medía por la obediencia perfecta, sino por la elasticidad de la confianza. Cuando salió del vestuario con el traje negro ajustado y el cabello recogido, el murmullo del público en la entrada ya era un oleaje. Claire volvió a mirar la lámina azul del estanque y por primera vez en mucho tiempo sintió un filo de inquietud. Lo guardó donde se guardan los temblores, entre la fe y la experiencia. Ahí donde la valentía es un oficio. La música de apertura subió como una ola luminosa y las gradas estallaron en color. Gorras, cámaras, dedos de espuma, niños agitando carteles con dibujos de orcas torpemente encantadores. El presentador pronunció su nombre con ese énfasis teatral que ella solía reírse en privado, pero al inclinarse ante el público, Claire dejó que la energía la atravesara. Caminó hasta el borde, sopló el silbato con firmeza, y Cairo apareció rompiendo la superficie en un salto que dejó al aire cuajado de gotas suspendidas. El primer bloque fue fluido: saludo, nado sincronizado, roces calculados, la caricia de aleta que hacía suspirar a media gradería. Claire sintió la familiar sincronía en la planta de los pies, esa lectura de corrientes que le decía cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo ofrecer el costado para que la orca la empujara con suavidad, como si empujaran juntos el mundo. El segundo bloque pidió más precisión. Una secuencia de señas encadenadas, el giro en espiral, el desliz de barriga, la inmersión cronometrada para que Claire emergiera en el centro de la piscina, exactamente donde la luz hacía de halo. Dio las señales, claras como notas en un pentagrama, y Cairo las siguió hasta que no. Fue un quiebre mínimo, un amago de vuelta antes de tiempo, un vistazo al graderío como si algo invisible hubiese rozado su atención. Claire, desde el agua, percibió el cambio como se percibe un escalofrío. No borró la sonrisa. Redujo la exigencia de la siguiente figura en su cabeza. Pasó del plan A al plan B, un puente más corto, más amable, de regreso a un terreno donde Cairo siempre se había sentido seguro. Hizo la seña de transición. La orca respondió con una inmersión limpia, pero al surgir,
No ocupó su posición habitual. Se quedó justo fuera de la zona de confort, a una distancia oblicua que convertía cada gesto de Claire en un interrogante. Los entrenadores de apoyo se movieron discretamente por el perímetro, como sombras que saben cuándo estar y cuándo no. Lucía alzó una mano con el pulgar leve en diagonal, su código entre amigas para «ojo, algo no encaja». Claire lo sabía, lo sentía en la respiración de Cairo, más ancha, más inquieta. Aún así, avanzó un par de metros y ofreció la palma abierta, la invitación ritual. Hubo un instante hermoso en el que pareció que todo regresaba a su sitio. El ojo de Cairo la encontró, el agua hizo un sonido antiguo, el público contuvo el aliento. Entonces la orca viró con una potencia silenciosa y describió un círculo estrecho alrededor de ella, demasiado estrecho, levantando una corriente que empujó a Claire hacia el borde de la plataforma. No fue violencia, fue un roce de marea que sin embargo le anunció una verdad. Hoy el océano interno de Cairo tenía olas altas. El presentador improvisó una broma para cubrir la pausa y los niños rieron sin saber que el guión acababa de romperse. Claire decidió terminar el bloque con una figura de cierre amable y despejar el estanque unos segundos, darle aire a la mente del animal. Elevó el brazo, silbido corto, gesto de descanso. Cairo no obedeció ni desobedeció. Se quedó, enorme, suspendido bajo la superficie, con el lomo apenas insinuado, como una montaña que duda sin hacer. Claire tragó saliva, calculó ángulos de escape, distancia al borde, posición del equipo de rescate, y aún así mantuvo el rostro sereno. Desde las primeras filas, una niña con una ballena de peluche la imitó, palma abierta al agua, confiada en que la magia siempre vuelve. Claire sostuvo el gesto un segundo más, solo uno, y dio un paso hacia adelante para recuperar la sintonía. Fue el paso que la acercó a la línea invisible, donde termina el espectáculo y comienza el mar verdadero. El agua volvió a quedar inmóvil, y en esa quietud, Claire escuchó lo que pocas personas saben oír. El rumor grave del estanque cuando una orca decide pensar en otra cosa. Era un zumbido profundo que vibraba en los huesos, un acorde apenas perceptible que anunciaba una mente navegando fuera del guión. Claire bajó lentamente el brazo, giró la muñeca y ofreció el dorso de la mano, el gesto más humilde de su vocabulario. No mando, sugiero. Cairo se desplazó como una sombra ancha justo bajo la superficie, dejando una estela de remolinos que acariciaron el traje de neopreno de la entrenadora. La luz del mediodía entró en diagonal y pintó sobre el lomo negro una franja de plata. Claire aprovechó esa línea de brillo como si fuera una cuerda y se ancló ahí, en el ritmo de la respiración del animal. Un silbido corto, apenas un eco, y la transición a una figura de baja exigencia. Estación. Si Cairo acudía a su punto, todo podría recomponerse. Lucía desde el lateral deslizó por la pasarela el target, una vara con un pequeño disco blanco en la punta. Claire lo tomó sin brusquedad y lo apoyó en el agua como se apoya una vela en un templo. Cairo giró hacia el disco, dudó, y en esa duda se abrió un costado del tiempo por el que entraron todas las historias posibles. Las tardes de entrenamiento paciente, las veces que Cairo había aceptado el target como si fuese un juego sagrado, los días en que el mundo era simple y el mar quedaba contenido en un estanque azul. Claire bajó aún más el centro de gravedad, dobló las rodillas, dejó que la plataforma le hablara con sus tornillos, y susurró con la voz que solo ella empleaba para esos momentos. Aquí, amigo. Aquí y ahora. La orca se acercó lo suficiente como para que el disco blanco le besara el hocico, y el público estalló en un aplauso que sonó a salvación. Claire entregó un refuerzo mínimo, una sardina, una sonrisa, una mirada que quería decir, bien, sigamos respirando. Pero el universo a veces se descompone por una costura pequeña. Un niño en la tercera fila dejó caer un globo metálico que explotó con un chasquido seco. Nada dramático, salvo para un oído hecho para cazar a kilómetros bajo el hielo. Cairo se contrajo como un músculo asustado y dio un golpe de aleta que empujó una ola contra el torso de Claire, no violenta, sí contundente, un empellón que reordenó las piezas del tablero. La entrenadora no retrocedió, giró el target para invitar a un paseo lateral, la figura cuna que en otras épocas había devuelto a Cairo la calma. El animal siguió la vara 1 metro, 2 y de pronto cortó la trayectoria. Se sumergió en una diagonal extraña y apareció al otro lado, demasiado cerca de la línea de seguridad. Claire sintió el frío del agua penetrar por el cuello del traje.
Un escalofrío no por la temperatura, sino por la matemática del espacio. Cada centímetro contaba. El presentador llenó la pausa con palabras de algodón, pero la cabina técnica ya había pasado del código verde al ámbar. Lucía le mostró a Claire una señal brevísima, un índice cruzando el cuello, corta. Claire asentó sin mover el rostro. Había un plan para esos días: cerrar con una figura amable, aplauso, telón, calma. Elevó el brazo para el cierre, y el silbido apenas nació cuando Cairo emergió a su izquierda con una precisión de metrónomo y le rozó las costillas con la aleta pectoral. No fue un golpe, fue un aviso, el roce de un continente que te dice: estoy aquí, y hoy soy más grande que tú. Claire giró el torso para absorber la fuerza, perdió un segundo el equilibrio y tocó el agua con la palma, apenas un bautismo. Regresó a la vertical con la elegancia de quien ha caído 1000 veces sin caer del todo, y sonrió al público para que los niños siguieran creyendo en lo mágico. Por dentro hizo un inventario veloz: distancia al borde, posición del equipo, ángulo de huida, estado de la cuerda de rescate. Y luego, un inventario aún más secreto. El primer día que Cairo la miró como se mira a alguien y no a una sombra. El miedo de su padre cuando le dijo que viviría de hablar con gigantes, la promesa más antigua que se había hecho a sí misma, que jamás traicionaría el respeto por el animal, ni siquiera para salvar la cara del espectáculo. Decidió una última transición. 2 palmas suaves, invitación a flotación conjunta, la figura en que ella se dejaba empujar por el rostro de Cairo, un gesto de confianza que o recompone o revela la grieta. El estanque contuvo el aliento. Cairo tomó velocidad desde el fondo, dibujó una elipse perfecta y subió, pero se detuvo a medio camino, dejó el empuje en una caricia apenas y giró de tal manera que Claire quedó atrapada en un torbellino pequeño, un ojo de agua que le clavó la espalda a la plataforma. En esa cápsula de segundos, Claire oyó su propio corazón mezclado con el canto electrónico de las bombas, y comprendió con una lucidez cortante que se aproximaba a la frontera. No era pánico, era precisión. Miró a Lucía, que ya tenía el aro de rescate en las manos. Hizo un gesto minúsculo con la barbilla. Aún no. Quiso creer que aquel océano interno podía amansarse si ella recordaba la palabra justa, la respiración justa, el silencio justo. Abrió la boca para pronunciar el nombre del animal como un ancla, y entonces el estanque por fin se rompió. No se oyó un rugido ni un estallido, solo un cambio de presión, como cuando el aire decide volverse montaña. Cairo emergió con la boca entreabierta y el ojo fijo en un punto que no era exactamente Claire, y sin embargo, la contenía. Ella bajó el target, renunció a la vara y ofreció la palma desnuda, el rito más antiguo entre ambos. Ese gesto había curado días sombríos, había devuelto al animal desde el borde de su propio abismo. Esta vez la palma se quedó tendida en un vacío que se alargó. El público, sin saberlo, se volvió coro de respiraciones. La niña de la ballena de peluche imitó a Claire desde la primera fila. La primera gota de un desastre muchas veces suena como un aplauso fuera de lugar. Cairo se deslizó por debajo de la palma y, en un movimiento que mezclaba coreografía y extravío, golpeó el agua con el lomo, levantando un muro transparente que cayó sobre Claire. Ella cerró los ojos un instante por la sal y cuando los abrió, la orca ya estaba en posición lateral, enseñándole el costado como una pregunta. «Aquí, amigo», murmuró, un hilo de voz que no buscaba obediencia, sino recuerdo. Dio medio paso hacia el borde del agua. Hundió hasta el tobillo la bota para romper la mirada de espejo de la superficie y obligar a que todo volviera a la textura de lo real. Fue suficiente para que Cairo cambiara el ángulo, abriese un poco más las mandíbulas y rozara con el labio el neopreno de su muslo. No fue una mordida, fue el aliento cálido atravesando la piel fría, un preludio que parecía cariño y era, sobre todo, indecisión. El presentador en la cabina bajó el volumen de la música. La quietud sonó a iglesia. Claire escuchó entonces el tren de notas que había estudiado 1000 veces en manuales y que sin embargo nadie te enseña a sostener cuando es tu nombre el que palpita encima del agua. Detener la deriva sin humillar al animal, conceder salida sin ceder al pánico, pedir ayuda sin señalar al culpable. Abrió los hombros, agrandó su silueta para que no pareciera presa y giró el tronco con lentitud para ofrecer, no el flanco blando, sino el perfil más estable del cuerpo. Al mismo tiempo, caminó hacia atrás con la precisión de quien cruza un puente de cristal. «Cierra, Claire», dijo Lucía con un hilo de voz,
y Claire respondió con un gesto pequeño, una letanía de confianza. El público empezó a aplaudir, creyendo que el número terminaba, y ese aplauso llegó a los oídos de Cairo, como llegan las olas cuando tienes la cabeza bajo el agua, deformadas, urgentes, ajenas. La orca ejecutó entonces un giro corto, un círculo microscópico, una coreografía que los entrenadores llaman pacing, y que en libertad es el preludio del salto o del choque. Claire lo reconoció y tomó su decisión final de esa tarde. No hacer la figura de cierre, no intentar la huida teatral, no abandonar la conversación que había prometido sostener con él desde el primer día. Se adelantó un paso, bajó la mirada para no clavarle los ojos, levantó la mano izquierda, la de los latidos, y dijo por última vez, Cairo. El nombre no fue un mando, fue una oración. Cairo se acercó con una velocidad que no parecía velocidad, sino destino. La superficie se partió en dos líneas blancas, las mandíbulas se abrieron apenas lo necesario, y Claire sintió el mundo volverse un túnel acuático. Vio, como a través de una lente, los dedos de Lucía tensos en el aro de rescate. Vio a un técnico corriendo con un palo separador que no debía entrar en escena. Vio, por el rabillo del ojo, a la niña del peluche aferrada a la baranda con la fe perfecta de la infancia. Vio sobre todo el ojo de Cairo, negro y abisal, cargado de una tristeza que nadie habría sabido medir. Extendió la mano para tocar el punto exacto detrás del espiráculo, donde tantas veces había sentido la vibración del canto. La tocó. Hubo una chispa, una promesa, un destello de los inviernos compartidos. Y entonces el mundo dio un salto microscópico hacia la zona en la que pierde selección. Un cierre de mandíbulas suficiente para atrapar, un tirón medido que no era aún destrucción, pero que borraba todas las salidas amables. El agua se alzó como una muralla, y por un instante, Claire estuvo suspendida entre el borde de la plataforma y el océano encapsulado. No gritó. La voz se le quedó en el pecho, hecha de sal y de nombres. Alcanzó a pensar, con una lucidez que solo llega cuando todo se estrecha, que el amor a veces es sostener el rostro del monstruo y pedirle que recuerde que no lo es. Cairo bajó apenas, lo suficiente para que el peso del agua le cubriera a Claire las rodillas, los muslos, la cintura como si la vistiera con un vestido pesado. El aro de rescate pasó volando por su hombro, lo rozó, rebotó, cayó. Lucía dijo su nombre en un susurro que no tocó la superficie. El presente se volvió una hebra finísima. En el borde de esa hebra, Claire hizo la última cosa que le quedaba. Relajó la mano dentro de la boca tibia, renunció a la lucha de reflejo, dejó la palma abierta para que Cairo sintiera piel y no piedra, memoria y no amenaza. En esa elección minúscula, el tiempo se quebró en dos. Arriba, el parque conteniendo el aire. Abajo, el animal con el universo entero temblándole en el cráneo. El tirón siguiente no fue brutal, fue decidido. Y el agua se cerró sobre ambos como una puerta sin bisagras. El agua se cerró sobre Claire como una puerta antigua, y el mundo se redujo a un sonido grueso, el latido del estanque dentro de sus oídos. Cairo descendió con ella en una diagonal cargada de intención, no furia, como si una marea interior lo arrastrara a un sitio donde la memoria y el instinto hablan idiomas incompatibles. La mandíbula no apretaba para romper, apretaba para poseer. El brazo de Claire quedó atrapado con la precisión de un candado húmedo. Todo lo aprendido se activó en una secuencia sin palabras. No patees, no empujes, acompasa. Hazte larga en el agua y deja que el animal lea tu calma. Contuvo el impulso primario de luchar y cambió por el gesto más difícil de la especie humana. Confiar cuando la gravedad se ha convertido en océano. Desde arriba, la sirena de código rojo atravesó la superficie, convertida bajo el agua en una vibración que encendió los huesos. Las compuertas laterales empezaron a bajar con un bramido metálico, y la cortina de burbujas que el equipo había probado 1000 veces en simulacro se encendió como una pared blanca de espuma. Cairo giró antes de alcanzarla y utilizó su propio cuerpo como barrera, el lomo interceptando cualquier ruta de separación. La cámara número 3 se empañó de golpe y la transmisión interna se volvió un mosaico de luces verdes y sombras, pero Claire aún veía con claridad casi cruel el ojo del animal, ese pozo antiguo que tantas mañanas la había mirado con devoción. Le rozó el labio con la punta de los dedos, un toque destinado a traerlo de regreso a la superficie psicológica, y pronunció su nombre con burbujas, Cairo. Cada sílaba una ofrenda a la parte del animal que recordaba el juego.
Cairo respondió con un ascenso brusco que los llevó a la capa superior. La luz estalló en plata, la presión le mordió los oídos y el mundo volvió a tener cielo durante un segundo. La mandíbula aflojó apenas lo suficiente para que el agua le dejara entrar media bocanada de aire. No fue un respiro, fue una promesa. De la pasarela voló un aro de rescate y rebotó contra la piel reluciente de la orca, inútil como una guirnalda en un temporal. Lucía gritó su nombre con una voz que el agua transformó en cuerda. Claire, todavía atrapada, encontró fuerzas para girar el torso y ofrecer la palma abierta contra la comisura de la boca, señal de entrega, no de rendición. Fue su manera de decir "no estás solo" en un idioma que no tenía gramática. El descenso siguiente fue más lento, un espiral meditado que les mostró trozos de un universo doméstico deformado por el miedo. Los focos sumergibles como lunas torpes, el borde de la plataforma como una costa hostil, la sombra de un técnico con el palo separador detenido a medio gesto, porque la ética y el protocolo se pelean a veces por el mismo centímetro de agua. El equipo activó el emisor ultrasónico que solía disuadir contactos indeseados. La vibración atravesó el estanque como una campana invisible y Cairo reaccionó con un latigazo de lomo que giró el mundo 90 grados. Claire sintió el hombro crujir, no dolor, una alarma de bisagra. Aún así, se negó a endurecer el cuerpo. Mantenerse blanda era su única herramienta contra la geometría implacable de una mandíbula de tonelada. En la cabina, el presentador abandonó la voz y los técnicos, pálidos, abrieron la compuerta del tanque trasero, el backpool, e hicieron llover arenque y capelán como si se sembrara esperanza. El olor a pescado bajó en filamentos dulces que el agua convirtió en mapa, y por un segundo el instinto de Cairo vaciló. El juego del refuerzo, el recuerdo de las tardes con premio, la sencillez de perseguir un brillo plateado que siempre conduce a casa. Claire aprovechó el titubeo como un escalador aprovecha el borde mínimo de roca. Relajó la muñeca dentro de la boca, giró la mano de modo que sus dedos acariciaran el paladar blando, y con la otra, buscó la línea del rostro del animal, ese surco delicado tras el espiráculo en el que tantas veces había sentido vibrar el canto. No era control, era súplica, una cuerda lanzada hacia el lado del mundo donde los milagros son biológicos. El milagro no llegó, pero sí un acuerdo. Cairo modificó el agarre, no como un verdugo, como un guardián extraviado, que necesita llevar lo amado a un lugar seguro que nadie más conoce. La arrastró en un semicírculo que rozó la pared acrílica, y por un instante Claire se vio reflejada. Un rostro sin maquillaje, los ojos redondos, el neopreno brillando como piel de otro animal. Pensó en su padre pescador, en su miedo aquel día en que confesó que viviría de hablar con gigantes. Pensó en la promesa que le había hecho cuando murió, que jamás mentiría sobre quién manda en el mar. Entonces, en un lance que nadie supo anticipar, Cairo rompió su propia lógica y subió otra vez, un ascenso recto como una plegaria. La superficie se abrió, la mandíbula cedió lo justo, y Claire emergió tosida por el estanque. Alcanzó el aire como quien muerde la fruta de un árbol alto. «Tranquilo», dijo en un hilo de voz que solo Lucía oyó, y en ese susurro dejó su última orden. «No lo dañen». El retorno al fondo fue un pliegue inevitable. La orca, excitada y desorientada por las frecuencias, por el olor, por la avalancha de señales, cerró el mundo una vez más. En el agua fría el tiempo perdió números. Claire contó como se cuenta en las noches de fiebre: 1 para el amor, 2 para la promesa, 3 para la fe. La vista se le llenó de manchas blanquecinas, como medusas de nieve. Pudo todavía elegir un gesto: doblar los dedos en la palma para que Cairo sintiera la caricia más antigua del mundo. Después, el estanque decidió por ambos. La mandíbula se abrió sin ceremonia, una liberación no dramática, como si de pronto alguien recordara que apretar no cura la confusión. Claire quedó flotando con el cuerpo semihundido, la mirada abierta hacia un cielo partido. Y el agua la reclamó con ese cuidado brutal que tienen las mareas cuando abrazan lo que fue suyo desde antes de los mapas. El primer contacto fue de manos humanas. 2 rescatistas se lanzaron desde la plataforma, expertos en convertir segundos en caminos. El aro esta vez sí encontró hombros, y una cuerda tensó la distancia entre la vida y el borde. Lucía, con las rodillas en el suelo y los dedos helados, tiró como si arrastrara el verano completo hasta la orilla. El público ya no estaba. Una voz metálica había ordenado la evacuación y solo quedaron ecos de pasos.
juguetes de plástico abandonados, una ballena de peluche pegada a la reja. La sirena se cayó, y en ese silencio se oyeron con nitidez los gritos cortos de la cabina. Dea, listo. Oxígeno. Clear. Claire llegó a la plataforma con la piel azulada y los labios pálidos, pero aún no era un cuerpo, era una pregunta. Los paramédicos la giraron de lado para drenar el agua, abrieron la vía aérea, buscaron el pulso que a veces se esconde como un pez bajo roca. Lucía le sostuvo la cabeza con la delicadeza con que se sostiene una palabra que no debe romperse. La primera descarga eléctrica sacudió el aire. La segunda clavó la escena en una especie de tiempo elástico. Al fondo, Cairo dio un círculo amplio, lento, como si el estanque se hubiese vuelto catedral y él no supiera dónde guardar su culpa. El olor a pescado seguía flotando, olor a infancia de orca que no armonizaba con el frío clínico del oxígeno. El pecho de Claire respondió con un espasmo pequeño, un brote mínimo de primavera bajo hielo. Un rescatista cantó el retorno de una línea fina en el monitor. Otro inició compresiones, ese metrónomo que imita a la vida hasta que decide volver por sí misma. Lucía le tomó la mano como en el primer día de prácticas, cuando ambas eran sombras al borde del agua y soñaban que un silbato bastaba para conversar con el océano. «No te vayas todavía», dijo, y el mundo pareció asentir con un parpadeo. Claire abrió los ojos un instante, lo justo para reconocer el cielo recortado por las vigas del techo, y en el borde del campo visual apareció el lomo negro y blanco de Cairo moviéndose despacio, como si la forma del remordimiento fuese geométrica. Los protocolos siguieron bailando alrededor: oxígeno, medicación, otra evaluación, una camilla que llegó dejando un rastro de ruedas mojadas. No hubo gritos, hubo prisa educada, esa prisa que solo conocen quienes han visto demasiadas veces a la vida negociar con las orillas. Cuando la camilla se cerró a su lado, Claire intentó mover los dedos. No obedecieron, pero el intento quedó escrito en la piel. Buscó la mirada de Lucía y la encontró. Fue un puente de un solo arco. «No lo culpen», quiso decir, pero la frase se le desarmó en un suspiro. Lucía la tradujo de todos modos, no con palabras, con un gesto. Bajó la mano del técnico, que preparaba otra descarga, y la apoyó un segundo en el cabello mojado de su amiga. «Estamos aquí». En el estanque, Cairo se detuvo frente a la compuerta abierta del backpool. Por primera vez en muchos minutos, eligió el camino que siempre había entendido como hogar. Entró sin volverse. La compuerta cayó con un golpe pesado que sonó al libro cerrándose. Un técnico dejó el emisor ultrasónico en el suelo, como se deja una herramienta que ha demostrado su límite. El aire olía ahora a cloro, a metal, a promesas gastadas. Claire exhaló una vez más, una exhalación larga que hizo una curva en la mascarilla de oxígeno. El monitor dibujó una línea incierta, como si la vida pensara en voz baja. La camilla empezó a moverse y el mundo se volvió carril. Lucía caminó a su lado, empapada, con los dedos aún ardiendo de tanto tirar de la cuerda. Pasaron junto al cubo de arenques volcado y por un instante la escena fue absurda. Peces plateados pegados a la plataforma, ojos abiertos, la belleza intacta en medio del desastre. Pensó que ese era el resumen de todo. La hermosura y el riesgo conviviendo sin obediencia. En la puerta de servicio, un rescatista miró de reojo el monitor, buscó el pulso en la muñeca y apretó los labios. Nadie dijo la palabra, pero todos la escucharon. El pasillo se hizo más largo de lo que permitía el edificio. Cuando los pasos y los ecos desaparecieron, el estanque quedó quieto como la página de un cuaderno. Un hilo de luz violeta se derramó por la claraboya y tocó el agua con un respeto nuevo. Cairo, detrás de la compuerta, emitió un sonido corto, un clic tímido que en libertad llamaría a la madre o al compañero. Nadie le respondió, porque el idioma de los humanos no alcanza para nombrar ciertos silencios. Lucía regresó sola, dejó el silbato de Claire sobre la baranda y apoyó la frente en el metal frío. No lloró como se llora a un enemigo ni como se llora a una estadística. Lloró con la gratitud de quien ha amado algo que puede romperte y eligió amarlo igual. Esa noche, cuando por fin el parque apagó sus máquinas, el estanque respiró sin la música de los altavoces. Hubo un momento en que el agua, inmóvil, pareció escuchar algo que venía de lejos. Quizá olas verdaderas, quizá la ciudad durmiendo, quizá la memoria. Nadie sabría jamás traducir lo que pasó en el cráneo de una orca o en el pecho de una mujer en sus últimos minutos. Lo que sí quedó claro fue la última lección de Claire Benson.
escrita en la superficie con la tinta invisible de los actos. El mar no hace espectáculos, y el amor, en su forma más valiente, nunca deja de decir tranquilo, incluso cuando se está yendo. El día amaneció con un azul que parecía recién pulido, un cielo tan limpio que las gaviotas dibujaban sobre él notas musicales. Savannah Calloway llegó al acuario El Mar de Atlanta antes de que las puertas se abrieran, como siempre, con una taza de café tibio en una mano y el silbato plateado colgando de su cuello como una reliquia. Saludó por nombre a los guardias, a los técnicos de bombas, a la señora que apilaba vasos de cartón en la cafetería. Para todos tenía una sonrisa y un comentario rápido que engrasaba el engranaje de la mañana. Al pasar frente al cristal de observación, detuvo el paso. Allí estaba, inmenso y silencioso, el lomo negro que había sido su compañero de escenario durante 19 años. Mirak se movía despacio, una sombra en el agua azul que parecía no tocar el fondo nunca. Ella apoyó la frente en el vidrio, cerró los ojos y marcó 3 respiraciones profundas, el pequeño ritual que había inventado en sus primeros meses de entrenadora, para recordarse que el océano, aún domesticado en un tanque, no es un teatro, sino un idioma. Encendió la tableta, revisó parámetros, anotó el pH, la salinidad, la temperatura que bailaba una décima arriba, culpa de la tormenta eléctrica de la noche anterior, y el registro de alimentación. Mirak había aceptado la mayor parte del arenque, pero había rechazado unos capelanes, detalle mínimo que sin embargo quedó guardado en la memoria de Savannah como se guardan las migas de un presagio. June, su compañera más cercana, apareció por el corredor con el cubo de refuerzo y una broma sobre cómo los turistas del turno de las 11 son los más ruidosos. Rieron en voz baja. A esa hora, el acuario respiraba con la calma de la maquinaria a buen ritmo. Filtros cantando grave, compresores marcando el pulso, las luces submarinas regulándose con un parpadeo suave que parecía latido. Savannah se colocó el traje de neopreno y dejó que el caucho se ajustara a su piel como una segunda decisión. Se agachó junto a la plataforma, hundió los dedos en el agua y los mantuvo ahí hasta que el frío se volvió natural. Aquí estoy, pensó, como si el agua pudiese leer. Un brillo de plata se acercó desde el fondo, una curva negra rompió la lámina azul, y el ojo de Mirak, oscuro y antiguo, la observó con esa mezcla de curiosidad y reconocimiento que a ella siempre le partía el pecho. No tocó al animal, dejó que fuese él quien eligiera la distancia. «Buen día, grandote», murmuró, y el sonido de su voz, amortiguado por la humedad, se volvió un puente invisible. Practicarían 2 transiciones nuevas para el bloque central del show, una entrada lateral suave y un empuje de hocico que terminaba en saludo al público. Nada exigente, nada que forzara la articulación de la mandíbula, nada que retara el equilibrio del animal. Savannah había aprendido con los años que su autoridad no estaba en las acrobacias, sino en su paciencia. Puso el target, ese disco blanco al final de una vara que funcionaba como punto de encuentro, no de dominación, sobre la superficie. Mirak lo siguió con la nariz, rozándolo como un niño que persigue una cometa. Recibió una sardina, luego otra, luego el silencio del premio mayor, la caricia invisible que es el tiempo compartido sin pedir nada. Savannah bajó el target, cambió el ángulo, pidió giro. Mirak obedeció con esa majestuosidad que hace parecer fácil lo imposible. En la sala de control, Lucas, el técnico de sonido, probaba la playlist que mezclaba sonidos de ballena con percusiones suaves. Savannah hizo un gesto con la mano, él subió apenas el volumen y la piscina se volvió cine. Entonces notó un detalle. La aleta caudal de Mirak golpeó el agua 2 veces, más rápido de lo habitual, un tic que solía aparecer en días de ansiedad. No era motivo de alarma, se dijo, pero sí de respeto. Repetirían menos, bajarían el tempo del número. Ella era la reina del océano, justamente por eso, por saber cuándo ceder, cuándo invitar, cuándo no tentar a la suerte. Volvió a mirar al gigante y recordó la primera vez que nadó a su lado, la primera vez que sintió bajo su mano el calor extraño de un animal nacido para el mar abierto. Había jurado entonces no mentir jamás sobre lo que hacía. No domaba una bestia, conversaba con un mundo que podía callarla para siempre. El murmullo de la entrada anunció que quedaba 1 hora para el primer show. June le alargó el silbato y le preguntó, casi sin querer, si ese nublado que se recostaba en el horizonte le daba mala espina. Savannah negó con una sonrisa breve. «Hoy vamos a bailar despacio», dijo, y en ese despacio hubo un pacto con la prudencia.
Mirak, como si hubiese entendido, emergió hasta que el lomo brilló entero bajo la luz del techo y exhaló un soplo que empañó el aire con olor a sal. Savannah, de pie en la plataforma, levantó la mano abierta. La orca se quedó quieta un segundo, inmensa y callada, y en ese silencio ella sintió la belleza y el riesgo instalándose juntos. Dos huéspedes que siempre llegan de la mano cuando uno trabaja con lo sagrado. El acuario se encendió de colores y voces a las 11 en punto. Niños con dedos de espuma, padres sosteniendo cámaras, abuelos con ojos de estreno. Lucas anunció el show con una voz redonda y el nombre de Savannah rodó por las gradas como un aplauso anticipado. Ella apareció por la pasarela con un paso ágil, saludó con la mano, respiró hondo y dejó que la música empujara su sangre hacia adelante. El agua se tensó como una piel de tambor. Señal mínima, silbato suave. Mirak emergió con un salto que dejó el techo salpicado de estrellas. Las primeras filas gritaron, el cristal vibró levemente y la sensación de fiesta se instaló como un sol. El primer bloque corrió como un reloj bien aceitado. Contacto visual, nado en paralelo, un roce de aleta que se sentía más abrazo que empujón. Savannah calibraba cada gesto, no desde la vanidad del espectáculo, sino desde la ciencia de la calma. Mirada a la comisura del ojo, mano que invade, torso abierto para no parecer presa. En cada transición hacía microajustes que la mayoría jamás notaría. Recortaba medio segundo a la espera, bajaba la muñeca un grado para no exigir de más, dejaba un silencio donde antes había un silbido. Y sin embargo, bajo esa sinfonía afinada, algo vibraba con nota ajena. ¿La noche eléctrica? ¿El rechazo caprichoso a los capelanes? ¿El eco de un globo que estalló en la zona de juegos hace unos minutos? Los factores se trepaban al borde de su intuición como gatos curiosos. El segundo bloque pedía la primera novedad del día, la entrada lateral sin target y el empuje de hocico que depositaría a Savannah en el centro de la piscina, justo donde la luz le dibujaba un halo en el agua. Ella tomó posición, alzó la palma y ofreció la invitación. Mirak se acercó como una nube que decide llover. No era amenaza, era pura masa, convirtiendo el espacio en algo más denso. Hizo contacto con la palma, giró la cabeza para ofrecer el perfil más amable. Dejó que la entrenadora apoyara la punta de los dedos justo detrás del espiráculo. La música se retiró un paso. Savannah notó una respiración más corta, un soplo que se cortaba un suspiro antes de lo esperable. No cambió la sonrisa. Ajustó como se ajusta un poema cuando el oído pide otra sílaba. Y funcionó. Desplazamiento controlado, carcajada de los niños, ola que besa la baranda. Quiso seguir, pero el tanque habló primero. Un golpe sordo de la aleta caudal contra la superficie marcó una línea en el aire, como si alguien hubiese subrayado la página. Savannah sabía leer ese subrayado. Lo tradujo en un plan: bajar intensidad, ofrecer una figura conocida, abrir una salida digna. Colocó el cuerpo de perfil, se dejó flotar un segundo para regalarle a Mirak el gesto de confianza, ese «no temo» que tantas veces había calmado mares internos. El coloso se mantuvo en un radio perfecto, sin invadir, sin alejarse, atento a su respiración como si fuese metrónomo. Lucas, desde la cabina, entendió el cambio y bajó el volumen. La grada se volvió un coro de alientos contenidos. Entonces ocurrió la clase de cosa que, en los manuales, se llama evento menor, y, en el terreno, suena tambor en el pecho. Un niño en la tercera fila dejó caer un vaso. El plástico golpeó la baranda metálica y rebotó contra el suelo con un chasquido hueco. Nada épico, salvo para una criatura cuyo mundo se construye con frecuencias. El cuerpo de Mirak respondió con una contracción breve, un latido de músculo que levantó una ola pequeña. Savannah la absorbió como un surfista experto, pero la señal quedó flotando entre ambos, sin dueño. Ella decidió cerrar el bloque de inmediato. Señal de descanso, silbato corto, sonrisa de todo está bien. Era un cierre elegante, una salida por la puerta principal. Mirak no desobedeció, tampoco obedeció. Se quedó en ese territorio incómodo donde el animal no dice sí ni no, porque hay una tercera palabra que los humanos apenas entendemos, todavía. Dio un giro muy cerrado, un pacing mínimo que en libertad sería preludio de salto o de choque, y se colocó a una distancia distinta, esa oblicuidad que hace que cada gesto humano de pronto tenga peso nuevo. Savannah notó la nueva geometría del instante y no vaciló. No hay magia aquí, se dijo, solo escucha y respeto. Rehizo el cierre en su cabeza con la serenidad de quien recorre una casa a oscuras sin tropezar. 2 señales menos, una espera más,
el target en reserva por si hacía falta un ancla. June en la pasarela levantó un pulgar inclinado, su código para ojo, y mantuvo el aro de rescate fuera de vista del público, listo pero no amenazante. Savannah sostuvo la palma, recordó el invierno en que Miraak enfermó, y ella le cantó a la madrugada palabras que no estaban en ningún manual, y dejó que el silencio trabajara. El coloso asomó el ojo, ese abismo donde a veces ella creía distinguir algo parecido a la tristeza, y el agua pareció suspender la respiración. Fue entonces cuando la entrenadora tomó su decisión más simple y más difícil del día, dar un solo paso hacia adelante, uno pequeño, un gesto que decía confío. Ese paso la llevó a la invisible frontera donde el rito se sostiene o se agrieta. Y el ritual, por ahora, se sostuvo. Miraak descendió medio metro, describió un semicírculo y se alejó lo justo. El público aplaudió sin saber que acababa de presenciar una negociación delicadísima. Savannah no buscó el siguiente truco. Se permitió la humildad del cierre, mano alzada, inclinación, rayo de luz sobre la superficie. La música regresó como una ola baja y el presentador hizo una chanza para soltar la tensión. Aplausos, risas, ese alivio compartido que tiene sabor a verano. La entrenadora salió de la piscina con el corazón acelerado y la mente atenta. Había cruzado el primer puente del día. Había escuchado la palabra todavía en el idioma de un gigante. Y sabía, con esa lucidez que da la experiencia, que el mar nunca firma contratos. Solo ofrece segundas oportunidades a quien sabe leer despacio. El descanso entre bloques duró menos de un minuto, pero a Savannah le alcanzó para leer lo que otros hubieran confundido con calma. El brillo inquieto en la comisura del ojo de Miraak, la respiración que se cortaba una fracción antes del final, la aleta caudal pulsando 2 veces como un metrónomo acelerado. Lucas, desde la cabina, mantuvo la música en un susurro y June, en la pasarela, acomodó el aro de rescate fuera de la vista del público, con la naturalidad de quien tiende una mesa sin que nadie note el cuchillo. Savannah hizo lo que mejor sabía hacer, bajar la exigencia, ofrecer un puente. Elevó la mano con la palma abierta, esa invitación que nunca había humillado al gigante, y esperó. La orca apareció desde la penumbra del tanque como una aurora invertida. La masa del animal convirtió el aire en algo más denso, y el agua respondió con un murmullo bajo, una vibración que se sentía en los huesos. El plan de Savannah era simple y sabio. Una transición conocida, un cierre suave, una salida digna para el animal y para el espectáculo. Dio el silbido corto y colocó el cuerpo de perfil, un gesto que decía, no soy presa, no soy reto. Miraak se aproximó hasta rozar con el hocico la línea invisible donde el mundo humano termina y empieza el mar. Hubo un segundo de belleza brutal. La lente del ojo negro, inmenso, encontró su reflejo en la pupila de Savannah, y en ese espejo mínimo cabían 19 años de confianza. Fue entonces cuando un golpe hueco, seco, llegó desde la tercera fila, el rebote de un vaso de plástico contra la baranda. La mayoría no lo oyó, Miraak sí. El lomo se tensó como un arco y la aleta pectoral golpeó el agua con un zarpazo líquido que levantó una ola baja. Savannah absorbió la ola con el torso, sonrisa impecable, pero en su nuca corrió un escalofrío antiguo. El público aplaudió, creyendo ver un truco. Los técnicos se miraron con la pregunta en los ojos. June inclinó el pulgar en diagonal. Savannah respiró profundo y cambió el guión en silencio. Target pensó, solo para anclar. June deslizó la vara con el disco blanco por la pasarela y Savannah la tomó sin teatralidad, presentándola como una flor sobre la superficie. Miraak siguió el círculo de luz con la nariz, dudó, volvió a dudar. Ese todavía que los humanos no saben pronunciar dejó un hueco en el aire. Savannah bajó el centro de gravedad, dobló las rodillas y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Aquí, grandote, murmuró, y el murmullo, envuelto en sal y música, viajó como una cuerda invisible. La orca rozó el disco, el público exhaló, June apretó los labios en un gesto que no era sonrisa ni alarma, un refuerzo mínimo, una sardina, una mirada, el silencio como premio mayor. El estanque, sin embargo, tenía su propia frase que decir. Miraak giró de pronto en un círculo cerrado, peixing, y la aleta dorsal cortó la superficie con un filo negro. Savannah supo que debía cerrar, y cerró. Señal de descanso, palma abierta, silbido de salida. El coloso no se fue, se detuvo a 1 metro, en una distancia oblicua que convertía cada gesto humano en un poema físico. Savannah sintió el peso del neopreno,
la mordida fría del agua en los tobillos, el hilo de música que Lucas había dejado apenas vivo. Consideró la retirada ordenada por protocolo y la descartó. Salir de espaldas invita a la persecución. Salir de frente, demasiado rápido, humilla. Quedarse un segundo más, con la dignidad de quien confía, puede ser el puente que falta. Dio ese segundo, y el segundo se quebró. Miraak embistió sin violencia pero con contundencia. No mordió, empujó con la cabeza el costado de Savannah y la desplazó en diagonal. Ella perdió el equilibrio, tocó la superficie, y en el instante en que sus manos se abrieron sobre el agua, el animal ya estaba del otro lado, formando un círculo que la encerraba con precisión topográfica. La grada estalló en un "oh" que parecía admiración. La cabina, en cambio, encendió el ámbar. June avanzó un paso con el aro de rescate, no más. Savannah alzó la mano y buscó el punto de contacto detrás del espiráculo, ese lugar donde la piel del gigante vibra como un tambor. Lo tocó. Hubo un alivio microscópico, una bajada mínima de tensión en el lomo. Bien, dijo sin voz, solo con los dedos. Entonces el mundo decidió probar su fuerza. Miraak golpeó con la aleta pectoral, no como arma, como empujón, y el cuerpo de Savannah rodó sobre el agua y cayó de espaldas al tanque. El frío fue un cuchillo. El neopreno tardó un latido en volverse piel útil. Savannah emergió con el mentón alto, el cabello pegado como una corona oscura, y usó la primera herramienta de los entrenadores viejos: respiración. Inspiró largo, exhaló más largo, y así le dijo a la orca: «No corro, no te provoco, no hundo el mundo en pánico». Miraak se acercó con la elegancia de un planeta moviéndose en su órbita. Una sombra, otra, la tercera, demasiado cerca. Savannah estiró el brazo, palma abierta, la orca rozó su mano y por un instante el agua entera se volvió promesa. Luego el hocico cambió de ángulo, la mandíbula se abrió lo justo y el neopreno sintió el roce tibio de dientes que conocen el peso del salmón y de la foca. No fue una mordida, fue la antesala. Lucas bajó la música a cero. El público se quedó sin guión. Y el rugido del agua, cuando una bestia respira hondo, llenó el acuario como un órgano. El código rojo entró sin sirenas, como entran las decisiones inevitables, con el peso del silencio. June lanzó la boya en una parábola medida, y un rescatista corrió por la pasarela con el palo separador escondido al costado, listo para no usarse. Savannah flotaba de costado, la mirada clavada en el ojo de Miraak, ese abismo donde las tormentas cambian de nombre. Había aprendido que la lucha, en ese punto, no salva. El cuerpo rígido se quiebra, el cuerpo blando negocia. Aflojó el cuello, soltó los hombros, dejó que el agua la envolviera como una sábana fría. «Estamos juntos», dijo con la comisura de los labios, y el mensaje cruzó en forma de burbuja, de tacto, de memoria. Miraak se aproximó lo suficiente para que el aliento cálido le golpeara la clavícula. La mandíbula abrió un centímetro más. La línea entre juego y caza es un hilo que solo se ve cuando se rompe. Desde la cabina, Lucas abrió la compuerta del backpool. El olor a arenque descendió en columnas invisibles y la superficie se llenó de pequeñas luces de emergencia, colores que en el océano significan comida, seguridad, caza. Miraak vaciló. Fue una pausa real, medible, el tiempo exacto que tarda una orca en recordar una tarde simple, un premio fácil. Savannah aprovechó la fisura, giró el torso con lentitud, nunca de golpe, y colocó la palma en el punto de siempre, detrás del espiráculo. Aquí, pensó, y el aquí fue un ancla. June, con las rodillas sobre la plataforma, tensó la cuerda del aro y lo dejó a 3 palmos de la entrenadora, sin tocarla, sin romper el hechizo frágil. Los primeros niños empezaron a llorar, unos padres gritaban, un guardia pedía calma con voz cansada. Alguien, en la última fila, rezó. La orca eligió. La boca se cerró sin apretar. El hocico empujó a Savannah desde el esternón con una dulzura torpe que la llevó medio metro hacia la boya. Ella la tomó con el codo y en el mismo gesto perdió la oportunidad. Miraak rodeó el aro con su propio cuerpo, como si el círculo fuese presa. El acero vibró contra la piel del coloso y el sonido metálico atravesó el agua como un dardo. El animal retrocedió un palmo y regresó con más intención, no con más odio. Savannah entendió que la frontera había cambiado de lugar, que ya no estaba sobre la superficie, sino bajo ella. Tomó aire largo y limpio, una reserva para la decisión que se avecinaba. «No me mires», gritó Lucas a June sin gritar, porque el tiempo se había vuelto un vidrio fino. «Haz lo que sabes». June asentó, empujó la boya hacia el costado, liberó el espacio entre el hocico y el hombro de su amiga,
y dejó que el ritual siguiera su propia gramática. El agua se volvió espejo. Savannah vio, deformado, el rostro de la niña de la ballena de peluche. Vio las manos de un hombre sobre la boca, vio a una mujer rezando con las uñas clavadas en la baranda. Y en el centro del espejo, su propia calma, entrenada en madrugadas sin público, cuando el tanque no era escenario sino escuela. «Mirak», dijo una sola vez, y fue oración. La orca descendió lo justo para que el mundo perdiera el cielo. Savannah sintió el abrazo frío en la nuca, el peso del agua en las pestañas y la mandíbula tibia rozándole el antebrazo. En ese contacto no había ira. Había una carga eléctrica que no obedece a los manuales. Aflojó la muñeca, giró la palma hacia arriba y acarició el borde interno de la boca con la delicadeza con que se toca una campana. La presión decidió por ambos. El brazo quedó atrapado, no roto. El cuerpo, sujeto por una voluntad ajena que hacía del tanque un mapa nuevo. La cabina activó el emisor ultrasónico, última barrera antes del caos. La vibración cruzó el agua y convirtió el mundo en un trueno sostenido. Mirak se contrajo como un músculo herido. Apretó un poco y soltó otro poco, un vaivén que a la distancia parecía danza y desde adentro era un péndulo entre dos abismos. Savannah calculó con lucidez quirúrgica. Segundos de aire, metros al borde, fuerza del agarre, margen de maniobra. No tiró del brazo, no pateó con furia. Usó la inercia del animal para ganar un cuarto de metro, luego otro. June, alineada con el movimiento, hizo llegar la cuerda hasta el costado de Savannah. Y en ese contacto el mundo volvió a tener nombres. Amiga, equipo, todavía. Un rugido de agua se alzó como cortina. La orca emergió de golpe con medio cuerpo, arrastrando a Savannah hasta que el sol de los focos le golpeó el rostro. La entrenadora abrió la boca y robó una bocanada de aire entera, completa, profunda, una vida entera comprimida en un segundo. «No dispares», alcanzó a decir hacia la sombra del rescatista que ya empuñaba el separador. Era su manera de sostener la promesa más vieja, no romper la conversación. El descenso siguiente fue inmediato y definitivo. El agua se cerró como una puerta bien aceitada. La sensación de caída se volvió plana. El sonido, grave, la luz, una ausencia. Savannah decidió dejar el cuerpo laxo, recordar los inviernos en que la paciencia salvó lo que la fuerza hubiera perdido, creer que incluso el miedo puede aprender un nombre. En algún punto del fondo, ese donde los focos se vuelven lunas borrosas, la mandíbula aflojó 1 milímetro y el mundo obedeció a esa medida microscópica. Savannah giró la muñeca, acarició otra vez, respiró con el recuerdo cuando no pudo hacerlo con los pulmones. Arriba, Lucas apagó todo, incluso el rumor de los filtros. Abajo, la orca escuchó el silencio. Entre ambos, en la línea de la frontera invisible, la historia siguió escribiéndose con tinta de agua, esa que solo se lee cuando uno decide, de veras, no mirar para otro lado. Bajo la superficie, el mundo se volvió un zumbido profundo, un acorde continuo donde el tiempo ya no tenía números. Savannah sintió la mandíbula aflojar apenas y aprovechó ese margen diminuto como quien mete un papel entre una puerta casi cerrada. Giró la muñeca, rozó con la yema de los dedos el paladar blando y dejó el cuerpo laxo para no convertirse en un objeto que invita a la lucha. La orca cambió la dirección con una curva amplia, una órbita oscura en la que la luz de los focos se quebraba en fragmentos lechosos. Arriba, la compuerta del backpool estaba abierta y el olor a arenque bajaba como una promesa de regreso. El emisor ultrasónico quedó a medio pulso, suspendido entre el protocolo y la compasión. June, en la pasarela, sostuvo la cuerda del aro con las manos entumecidas, calculando ángulos, rezando sin palabras, para que la línea entre juego y caza recuperara su antiguo nombre, confianza. Mirak ascendió lo justo para que el agua les regalara una claridad de espejo. Savannah emergió un instante, mojó el aire con la boca y lo guardó como un tesoro en el pecho. «No lo hieran», alcanzó a decir en dirección a la sombra que empuñaba el separador. Y fue más un legado que una orden. La orca la llevó de nuevo hacia abajo, esta vez en un descenso menos brusco, como si una parte del animal hubiese recordado el mapa del cuidado. Ella pronunció su nombre una vez, no como comando, como despedida. Y en ese latido de silencio, donde los aplausos habían sido evacuados y solo quedaban motores, pasos, respiraciones cortas, el estanque tomó su decisión antigua. La mandíbula, cansada de una emoción sin forma, cedió. Savannah quedó suelta en el agua, suspendida entre dos voluntades, la de flotar hacia la superficie
y la del océano doméstico que la tiraba hacia su centro. Los buzos entraron con la eficacia de un reloj, cortando el espejo sin convertirlo en tormenta. Una mano le aseguró el hombro, otra la cintura. El aro encontró un lugar firme. Al romper la lámina azul, la escena se volvió aire, gritos profesionales, órdenes breves que apretaban la realidad en frases esenciales. Vía aérea, oxígeno, clear. El cuerpo de Savannah tembló al primer toque eléctrico como tiembla un alambre tenso. Una línea incierta serpenteó en el monitor y se negó a morir del todo. June se inclinó sobre ella con la serenidad rota. La llamó por su nombre como se llama a alguien que vuelve tarde a casa. Savannah abrió los ojos un segundo, lo bastante para reconocer la geometría del techo y la sombra inmensa de Mirac, que flotaba al borde de la compuerta, quieto, emitiendo clics cortos que sonaban a pregunta. «Tranquilo», susurró ella, y esa sílaba se partió en sal, en aire y en memoria. El traslado al área médica fue un pasillo largo en el que los relojes dicen la verdad. Hubo compresiones rítmicas, oxígeno que empañó la máscara, manos que sabían dónde presionar sin convertir el cuerpo en un campo de batalla. Hubo también un instante en que el monitor decidió dibujar una línea más firme, un retorno breve que sostuvo las esperanzas como una vela en corrientes cruzadas. June apretó la mano de su amiga y en ese puente de piel le prometió el resto: cuidar de la horca, del equipo, de la historia contada sin mentira. Cuando la camilla se perdió entre puertas y luces blancas, el estanque, al fin vacío de público, recobró el tono íntimo de las madrugadas. Mirac cruzó el agua con un giro lento y se quedó frente a la baranda donde colgaba el silbato plateado de Savannah, inmóvil, enorme, como si ese objeto pequeño fuese todo el idioma que le quedaba a un gigante. Las horas siguientes no fueron espectáculo, fueron humanidad. El acuario cerró con un comunicado breve. Las noticias hicieron de la tragedia un eco y los niños dejaron dibujos pegados en la verja. Una mujer de traje negro junto a una orca que sonríe en un mar sin paredes. En la sala donde el aire olía a cloro y a electricidad, June recibió la frase que ningún profesional confunde: lo intentamos todo. No hubo alarido, hubo un asentir hondo que sostiene al suelo. Esa noche, el equipo apagó las luces y permaneció sentado frente al vidrio, escuchando el tanque respirar. Alguien dejó una sardina en la plataforma, no por superstición, sino como gesto de que el mundo aún sabe dar sin pedir. Mirac, detrás de la compuerta, emitió un soplo suave y respondió con un círculo amplio, el mismo con el que tantas veces había saludado a Savannah al amanecer. Con el tiempo llegaron decisiones que no caben en un titular. El acuario suspendió los números de contacto y convirtió el recinto en un programa de rehabilitación. El show dio paso al silencio útil. Se creó un fondo con el nombre de Savannah para apoyar santuarios en mar abierto, y cada 11 de junio, el día en que ella enseñaba a los nuevos a escuchar antes de mandar, el equipo se reúne al alba y guarda 3 respiraciones frente al agua. June habla poco de aquella tarde. Cuando lo hace, recuerda la última palabra que su amiga dejó en el aire y la pone donde corresponde, entre el amor y el riesgo, ahí donde nadie firma contratos con el mar. Dicen que algunas noches, cuando la ciudad calla y las bombas descansan, el tanque devuelve un murmullo que no es máquina ni marea. Es un silbido breve, seguido de 2 clics, como un código compartido entre una mujer y una orca, que aprendieron a encontrarse más allá del espectáculo. Y entonces el agua, por un instante, parece una orilla. El amanecer llegó con un cielo deshilachado, una franja gris que parecía no decidirse entre lluvia o calma. Claire Benson cruzó el pasillo húmedo del área técnica con su libreta de bitácora contra el pecho, oliendo a sal, a neopreno y a pescado recién descongelado. Oceanis aún no abría sus puertas, pero el complejo respiraba por los conductos, compresores, filtros, bombas de recirculación, todo un corazón mecánico que mantenía vivo el hábitat de Cairo. Ella se detuvo frente al vidrio de observación, lo tocó con los nudillos y esperó. La orca se acercó desde la penumbra azul, trazando un semicírculo lento como si midiera la distancia con un compás invisible. Claire alzó la mano derecha, índice y pulgar formando un gesto que solo ellos entendían, y Cairo respondió con una breve exhalación que empañó el cristal. No necesitaban palabras, solo el ritual de cada mañana. 3 respiraciones profundas de ella, 2 giros controlados de él, un silencio compartido que por unos segundos convertía el parque en un templo. Revisó temperaturas, salinidad,
PH anotó que la noche había sido inestable, quizá por el viento del suroeste, quizá por nada. Anoche, Cairo había rechazado parte del arenque. No era insólito, pero Claire lo archivó en su cabeza, junto al minúsculo cambio en la curvatura del nado y esa manera de pulsar el agua con la aleta caudal más fuerte de lo habitual. Se acercó al borde de la plataforma y se arrodilló para rozar la superficie. Cairo emergió, dejó ver la cicatriz vieja que cruzaba su flanco y asomó el ojo, enorme y oscuro como un eclipse. Claire le habló en voz baja, un murmullo de infancia marina, historias de su padre pescador, de la primera vez que vio una orca a los 9 años, de cómo prometió no dominar a ningún animal, solo aprender a escuchar su lenguaje. La orca giró y mostró el vientre en un gesto de confianza que siempre le recordaba un cometa invertido. Lucía, su compañera de equipo, apareció con el cubo de refuerzo positivo y un chascarrillo para espantar nervios. Claire sonrió, guardó la libreta y respiró hondo. Había entrenado 16 años para sentir exactamente eso, que el agua, el animal y su propio pulso entraban en la misma línea de tiempo. Antes de ir a vestuarios, hizo una última prueba. Señal con la mano, silbato corto, palmas abiertas. Cairo respondió, pero con una fracción de demora, como si el cuerpo obedeciera y algo dentro se quedara escuchando otra música. Claire anotó mentalmente el retraso, bajó el silbato y tomó la decisión que la había hecho célebre: ajustar sobre la marcha, sin forzar, sin humillar al animal con repeticiones innecesarias. El vínculo no se medía por la obediencia perfecta, sino por la elasticidad de la confianza. Cuando salió del vestuario con el traje negro ajustado y el cabello recogido, el murmullo del público en la entrada ya era un oleaje. Claire volvió a mirar la lámina azul del estanque y por primera vez en mucho tiempo sintió un filo de inquietud. Lo guardó donde se guardan los temblores, entre la fe y la experiencia, ahí donde la valentía es un oficio. La música de apertura subió como una ola luminosa y las gradas estallaron en color. Gorras, cámaras, dedos de espuma, niños agitando carteles con dibujos de orcas torpemente encantadores. El presentador pronunció su nombre con ese énfasis teatral que ella solía reírse en privado, pero al inclinarse ante el público, Claire dejó que la energía la atravesara. Caminó hasta el borde, sopló el silbato con firmeza, y Cairo apareció rompiendo la superficie en un salto que dejó al aire cuajado de gotas suspendidas. El primer bloque fue fluido: saludo, nado sincronizado, roces calculados, la caricia de aleta que hacía suspirar a media gradería. Claire sintió la familiar sincronía en la planta de los pies, esa lectura de corrientes que le decía cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo ofrecer el costado para que la orca la empujara con suavidad, como si empujaran juntos el mundo. El segundo bloque pidió más precisión. Una secuencia de señas encadenadas, el giro en espiral, el desliz de barriga, la inmersión cronometrada para que Claire emergiera en el centro de la piscina, exactamente donde la luz hacía de halo. Dio las señales, claras como notas en un pentagrama, y Cairo las siguió hasta que no. Fue un quiebre mínimo, un amago de vuelta antes de tiempo, un vistazo al graderío como si algo invisible hubiese rozado su atención. Claire, desde el agua, percibió el cambio como se percibe un escalofrío. No borró la sonrisa. Redujo la exigencia de la siguiente figura en su cabeza. Pasó del plan A al plan B, un puente más corto, más amable, de regreso a un terreno donde Cairo siempre se había sentido seguro. Hizo la seña de transición. La orca respondió con una inmersión limpia, pero al surgir, no ocupó su posición habitual. Se quedó justo fuera de la zona de confort, a una distancia oblicua que convertía cada gesto de Claire en un interrogante. Los entrenadores de apoyo se movieron discretamente por el perímetro, como sombras que saben cuándo estar y cuándo no. Lucía alzó una mano con el pulgar leve en diagonal, su código entre amigas para «ojo, algo no encaja». Claire lo sabía, lo sentía en la respiración de Cairo, más ancha, más inquieta. Aún así, avanzó un par de metros y ofreció la palma abierta, la invitación ritual. Hubo un instante hermoso en el que pareció que todo regresaba a su sitio. El ojo de Cairo la encontró, el agua hizo un sonido antiguo, el público contuvo el aliento. Entonces la orca viró con una potencia silenciosa y describió un círculo estrecho alrededor de ella, demasiado estrecho, levantando una corriente que empujó a Claire hacia el borde de la plataforma. No fue violencia, fue un roce de marea que sin embargo le anunció una verdad. Hoy el océano interno de Cairo tenía olas altas.
El presentador improvisó una broma para cubrir la pausa y los niños rieron sin saber que el guión acababa de romperse. Claire decidió terminar el bloque con una figura de cierre amable y despejar el estanque unos segundos, darle aire a la mente del animal. Elevó el brazo, silbido corto, gesto de descanso. Cairo no obedeció ni desobedeció. Se quedó, enorme, suspendido bajo la superficie, con el lomo apenas insinuado, como una montaña que duda sin hacer. Claire tragó saliva, calculó ángulos de escape, distancia al borde, posición del equipo de rescate, y aún así mantuvo el rostro sereno. Desde las primeras filas, una niña con una ballena de peluche la imitó, palma abierta al agua, confiada en que la magia siempre vuelve. Claire sostuvo el gesto un segundo más, solo uno, y dio un paso hacia adelante para recuperar la sintonía. Fue el paso que la acercó a la línea invisible, donde termina el espectáculo y comienza el mar verdadero. El agua volvió a quedar inmóvil, y en esa quietud, Claire escuchó lo que pocas personas saben oír. El rumor grave del estanque cuando una orca decide pensar en otra cosa. Era un zumbido profundo que vibraba en los huesos, un acorde apenas perceptible que anunciaba una mente navegando fuera del guión. Claire bajó lentamente el brazo, giró la muñeca y ofreció el dorso de la mano, el gesto más humilde de su vocabulario. No mando, sugiero. Cairo se desplazó como una sombra ancha justo bajo la superficie, dejando una estela de remolinos que acariciaron el traje de neopreno de la entrenadora. La luz del mediodía entró en diagonal y pintó sobre el lomo negro una franja de plata. Claire aprovechó esa línea de brillo como si fuera una cuerda y se ancló ahí, en el ritmo de la respiración del animal. Un silbido corto, apenas un eco, y la transición a una figura de baja exigencia. Estación. Si Cairo acudía a su punto, todo podría recomponerse. Lucía desde el lateral deslizó por la pasarela el target, una vara con un pequeño disco blanco en la punta. Claire lo tomó sin brusquedad y lo apoyó en el agua como se apoya una vela en un templo. Cairo giró hacia el disco, dudó, y en esa duda se abrió un costado del tiempo por el que entraron todas las historias posibles. Las tardes de entrenamiento paciente, las veces que Cairo había aceptado el target como si fuese un juego sagrado, los días en que el mundo era simple y el mar quedaba contenido en un estanque azul. Claire bajó aún más el centro de gravedad, dobló las rodillas, dejó que la plataforma le hablara con sus tornillos, y susurró con la voz que solo ella empleaba para esos momentos. Aquí, amigo. ¿Aquí? ¿Y ahora? La orca se acercó lo suficiente como para que el disco blanco le besara el hocico, y el público estalló en un aplauso que sonó a salvación. Claire entregó un refuerzo mínimo, una sardina, una sonrisa, una mirada que quería decir, bien, sigamos respirando. Pero el universo a veces se descompone por una costura pequeña. Un niño en la tercera fila dejó caer un globo metálico que explotó con un chasquido seco. Nada dramático, salvo para un oído hecho para cazar a kilómetros bajo el hielo. Cairo se contrajo como un músculo asustado y dio un golpe de aleta que empujó una ola contra el torso de Claire, no violenta, sí contundente, un empellón que reordenó las piezas del tablero. La entrenadora no retrocedió, giró el target para invitar a un paseo lateral, la figura cuna que en otras épocas había devuelto a Cairo la calma. El animal siguió la vara 1 metro, 2 y de pronto cortó la trayectoria. Se sumergió en una diagonal extraña y apareció al otro lado, demasiado cerca de la línea de seguridad. Claire sintió el frío del agua penetrar por el cuello del traje. Un escalofrío no por la temperatura, sino por la matemática del espacio. Cada centímetro contaba. El presentador llenó la pausa con palabras de algodón, pero la cabina técnica ya había pasado del código verde al ámbar. Lucía le mostró a Claire una señal brevísima, un índice cruzando el cuello, corta. Claire asentó sin mover el rostro. Había un plan para esos días, cerrar con una figura amable, aplauso, telón, calma. Elevó el brazo para el cierre, y el silbido apenas nació cuando Cairo emergió a su izquierda con una precisión de metrónomo y le rozó las costillas con la aleta pectoral. No fue un golpe, fue un aviso, el roce de un continente que te dice, estoy aquí, y hoy soy más grande que tú. Claire giró el torso para absorber la fuerza, perdió un segundo el equilibrio y tocó el agua con la palma. Apenas un bautismo. Regresó a la vertical con la elegancia de quien ha caído 1000 veces sin caer del todo, y sonrió al público para que los niños siguieran creyendo en lo mágico. Por dentro hizo un inventario veloz.
distancia al borde, posición del equipo, ángulo de huida, estado de la cuerda de rescate. Y luego, un inventario aún más secreto. El primer día que Cairo la miró como se mira a alguien y no a una sombra. El miedo de su padre cuando le dijo que viviría de hablar con gigantes, la promesa más antigua que se había hecho a sí misma, que jamás traicionaría el respeto por el animal, ni siquiera para salvar la cara del espectáculo. Decidió una última transición. 2 palmas suaves, invitación a flotación conjunta, la figura en que ella se dejaba empujar por el rostro de Cairo, un gesto de confianza que o recompone o revela la grieta. El estanque contuvo el aliento. Cairo tomó velocidad desde el fondo, dibujó una elipse perfecta y subió, pero se detuvo a medio camino, dejó el empuje en una caricia apenas y giró de tal manera que Claire quedó atrapada en un torbellino pequeño, un ojo de agua que le clavó la espalda a la plataforma. En esa cápsula de segundos, Claire oyó su propio corazón mezclado con el canto electrónico de las bombas, y comprendió con una lucidez cortante que se aproximaba a la frontera. No era pánico, era precisión. Miró a Lucía, que ya tenía el aro de rescate en las manos. Hizo un gesto minúsculo con la barbilla. Aún no. Quiso creer que aquel océano interno podía amansarse si ella recordaba la palabra justa, la respiración justa, el silencio justo. Abrió la boca para pronunciar el nombre del animal como un ancla, y entonces el estanque por fin se rompió. No se oyó un rugido ni un estallido, solo un cambio de presión, como cuando el aire decide volverse montaña. Cairo emergió con la boca entreabierta y el ojo fijo en un punto que no era exactamente Claire, y sin embargo, la contenía. Ella bajó el target, renunció a la vara y ofreció la palma desnuda, el rito más antiguo entre ambos. Ese gesto había curado días sombríos, había devuelto al animal desde el borde de su propio abismo. Esta vez la palma se quedó tendida en un vacío que se alargó. El público, sin saberlo, se volvió coro de respiraciones. La niña de la ballena de peluche imitó a Claire desde la primera fila. La primera gota de un desastre muchas veces suena como un aplauso fuera de lugar. Cairo se deslizó por debajo de la palma y, en un movimiento que mezclaba coreografía y extravío, golpeó el agua con el lomo, levantando un muro transparente que cayó sobre Claire. Ella cerró los ojos un instante por la sal y cuando los abrió, la orca ya estaba en posición lateral, enseñándole el costado como una pregunta. «Aquí, amigo», murmuró, un hilo de voz que no buscaba obediencia, sino recuerdo. Dio medio paso hacia el borde del agua, hundió hasta el tobillo la bota para romper la mirada de espejo de la superficie y obligar a que todo volviera a la textura de lo real. Fue suficiente para que Cairo cambiara el ángulo, abriese un poco más las mandíbulas y rozara con el labio el neopreno de su muslo. No fue una mordida, fue el aliento cálido atravesando la piel fría, un preludio que parecía cariño y era, sobre todo, indecisión. El presentador en la cabina bajó el volumen de la música. La quietud sonó a iglesia. Claire escuchó entonces el tren de notas que había estudiado 1000 veces en manuales y que sin embargo nadie te enseña a sostener cuando es tu nombre el que palpita encima del agua. Detener la deriva sin humillar al animal, conceder salida sin ceder al pánico, pedir ayuda sin señalar al culpable. Abrió los hombros, agrandó su silueta para que no pareciera presa y giró el tronco con lentitud para ofrecer, no el flanco blando, sino el perfil más estable del cuerpo. Al mismo tiempo, caminó hacia atrás con la precisión de quien cruza un puente de cristal. «Cierra, Claire», dijo Lucía con un hilo de voz, y Claire respondió con un gesto pequeño, una letanía de confianza. El público empezó a aplaudir, creyendo que el número terminaba, y ese aplauso llegó a los oídos de Cairo, como llegan las olas cuando tienes la cabeza bajo el agua, deformadas, urgentes, ajenas. La orca ejecutó entonces un giro corto, un círculo microscópico, una coreografía que los entrenadores llaman pacing, y que en libertad es el preludio del salto o del choque. Claire lo reconoció y tomó su decisión final de esa tarde. No hacer la figura de cierre, no intentar la huida teatral, no abandonar la conversación que había prometido sostener con él desde el primer día. Se adelantó un paso, bajó la mirada para no clavarle los ojos, levantó la mano izquierda, la de los latidos, y dijo por última vez, «Cairo». El nombre no fue un mando, fue una oración. Cairo se acercó con una velocidad que no parecía velocidad, sino destino. La superficie se partió en 2 líneas blancas, las mandíbulas se abrieron apenas lo necesario,
y Claire sintió el mundo volverse un túnel acuático. Vio, como a través de una lente, los dedos de Lucía tensos en el aro de rescate. Vio a un técnico corriendo con un palo separador que no debía entrar en escena. Vio, por el rabillo del ojo, a la niña del peluche aferrada a la baranda con la fe perfecta de la infancia. Vio sobre todo el ojo de Cairo, negro y abisal, cargado de una tristeza que nadie habría sabido medir. Extendió la mano para tocar el punto exacto detrás del espiráculo, donde tantas veces había sentido la vibración del canto. La tocó. Hubo una chispa, una promesa, un destello de los inviernos compartidos. Y entonces el mundo dio un salto microscópico hacia la zona en la que pierde selección. Un cierre de mandíbula suficiente para atrapar, un tirón medido que no era aún destrucción, pero que borraba todas las salidas amables. El agua se alzó como una muralla, y por un instante, Claire estuvo suspendida entre el borde de la plataforma y el océano encapsulado. No gritó. La voz se le quedó en el pecho, hecha de sal y de nombres. Alcanzó a pensar, con una lucidez que solo llega cuando todo se estrecha, que el amor a veces es sostener el rostro del monstruo y pedirle que recuerde que no lo es. Cairo bajó apenas, lo suficiente para que el peso del agua le cubriera a Claire las rodillas, los muslos, la cintura como si la vistiera con un vestido pesado. El aro de rescate pasó volando por su hombro, lo rozó, rebotó, cayó. Lucía dijo su nombre en un susurro que no tocó la superficie. El presente se volvió una hebra finísima. En el borde de esa hebra, Claire hizo la última cosa que le quedaba. Relajó la mano dentro de la boca tibia, renunció a la lucha de reflejo, dejó la palma abierta para que Cairo sintiera piel y no piedra, memoria y no amenaza. En esa elección minúscula, el tiempo se quebró en dos. Arriba, el parque conteniendo el aire. Abajo, el animal con el universo entero temblándole en el cráneo. El tirón siguiente no fue brutal, fue decidido. Y el agua se cerró sobre ambos como una puerta sin bisagras. El agua se cerró sobre Claire como una puerta antigua, y el mundo se redujo a un sonido grueso, el latido del estanque dentro de sus oídos. Cairo descendió con ella en una diagonal cargada de intención, no furia, como si una marea interior lo arrastrara a un sitio donde la memoria y el instinto hablan idiomas incompatibles. La mandíbula no apretaba para romper, apretaba para poseer. El brazo de Claire quedó atrapado con la precisión de un candado húmedo. Todo lo aprendido se activó en una secuencia sin palabras. No patees, no empujes, acompasa. Hazte larga en el agua y deja que el animal lea tu calma. Contuvo el impulso primario de luchar y cambió por el gesto más difícil de la especie humana. Confiar cuando la gravedad se ha convertido en océano. Desde arriba, la sirena de código rojo atravesó la superficie, convertida bajo el agua en una vibración que encendió los huesos. Las compuertas laterales empezaron a bajar con un bramido metálico, y la cortina de burbujas que el equipo había probado 1000 veces en simulacro se encendió como una pared blanca de espuma. Cairo giró antes de alcanzarla y utilizó su propio cuerpo como barrera, el lomo interceptando cualquier ruta de separación. La cámara número 3 se empañó de golpe, y la transmisión interna se volvió un mosaico de luces verdes y sombras. Pero Claire aún veía con claridad casi cruel el ojo del animal, ese pozo antiguo que tantas mañanas la había mirado con devoción. Le rozó el labio con la punta de los dedos, un toque destinado a traerlo de regreso a la superficie psicológica, y pronunció su nombre con burbujas, Cairo. Cada sílaba una ofrenda a la parte del animal que recordaba el juego. Cairo respondió con un ascenso brusco que los llevó a la capa superior. La luz estalló en plata, la presión le mordió los oídos y el mundo volvió a tener cielo durante un segundo. La mandíbula aflojó apenas lo suficiente para que el agua le dejara entrar media bocanada de aire. No fue un respiro, fue una promesa. De la pasarela voló un aro de rescate y rebotó contra la piel reluciente de la orca. Inútil como una guirnalda en un temporal. Lucía gritó su nombre con una voz que el agua transformó en cuerda. Claire, todavía atrapada, encontró fuerzas para girar el torso y ofrecer la palma abierta contra la comisura de la boca, señal de entrega, no de rendición. Fue su manera de decir no estás solo, en un idioma que no tenía gramática. El descenso siguiente fue más lento, un espiral meditado que les mostró trozos de un universo doméstico deformado por el miedo. Los focos sumergibles como lunas torpes, el borde de la plataforma como una costa hostil,
la sombra de un técnico con el palo separador detenido a medio gesto, porque la ética y el protocolo se pelean a veces por el mismo centímetro de agua. El equipo activó el emisor ultrasónico que solía disuadir contactos indeseados. La vibración atravesó el estanque como una campana invisible y Cairo reaccionó con un latigazo de lomo que giró el mundo 90 grados. Claire sintió el hombro crujir, no dolor, una alarma de bisagra. Aún así, se negó a endurecer el cuerpo. Mantenerse blanda era su única herramienta contra la geometría implacable de una mandíbula de tonelada. En la cabina, el presentador abandonó la voz y los técnicos, pálidos, abrieron la compuerta del tanque trasero, el backpool, e hicieron llover arenque y capelán como si se sembrara esperanza. El olor a pescado bajó en filamentos dulces que el agua convirtió en mapa, y por un segundo el instinto de Cairo vaciló. El juego del refuerzo, el recuerdo de las tardes con premio, la sencillez de perseguir un brillo plateado que siempre conduce a casa. Claire aprovechó el titubeo como un escalador aprovecha el borde mínimo de roca. Relajó la muñeca dentro de la boca, giró la mano de modo que sus dedos acariciaran el paladar blando, y con la otra, buscó la línea del rostro del animal, ese surco delicado tras el espiráculo en el que tantas veces había sentido vibrar el canto. No era control, era súplica, una cuerda lanzada hacia el lado del mundo donde los milagros son biológicos. El milagro no llegó, pero sí un acuerdo. Cairo modificó el agarre, no como un verdugo, como un guardián extraviado, que necesita llevar lo amado a un lugar seguro que nadie más conoce. La arrastró en un semicírculo que rozó la pared acrílica, y por un instante Claire se vio reflejada. Un rostro sin maquillaje, los ojos redondos, el neopreno brillando como piel de otro animal. Pensó en su padre pescador, en su miedo aquel día en que confesó que viviría de hablar con gigantes. Pensó en la promesa que le había hecho cuando murió, que jamás mentiría sobre quién manda en el mar. Entonces, en un lance que nadie supo anticipar, Cairo rompió su propia lógica y subió otra vez, un ascenso recto como una plegaria. La superficie se abrió, la mandíbula cedió lo justo, y Claire emergió tosida por el estanque. Alcanzó el aire como quien muerde la fruta de un árbol alto. «Tranquilo», dijo en un hilo de voz que solo Lucía oyó, y en ese susurro dejó su última orden. «No lo dañen». El retorno al fondo fue un pliegue inevitable. La orca, excitada y desorientada por las frecuencias, por el olor, por la avalancha de señales, cerró el mundo una vez más. En el agua fría el tiempo perdió números. Claire contó como se cuenta en las noches de fiebre: 1 para el amor, 2 para la promesa, 3 para la fe. La vista se le llenó de manchas blanquecinas, como medusas de nieve. Pudo todavía elegir un gesto. Doblar los dedos en la palma para que Cairo sintiera la caricia más antigua del mundo. Después, el estanque decidió por ambos. La mandíbula se abrió sin ceremonia, una liberación no dramática, como si de pronto alguien recordara que apretar no cura la confusión. Claire quedó flotando con el cuerpo semihundido, la mirada abierta hacia un cielo partido. Y el agua la reclamó con ese cuidado brutal que tienen las mareas cuando abrazan lo que fue suyo desde antes de los mapas. El primer contacto fue de manos humanas. 2 rescatistas se lanzaron desde la plataforma, expertos en convertir segundos en caminos. El aro esta vez sí encontró hombros, y una cuerda tensó la distancia entre la vida y el borde. Lucía, con las rodillas en el suelo y los dedos helados, tiró como si arrastrara el verano completo hasta la orilla. El público ya no estaba. Una voz metálica había ordenado la evacuación y solo quedaron ecos de pasos. Juguetes de plástico abandonados, una ballena de peluche pegada a la reja. La sirena se cayó, y en ese silencio se oyeron con nitidez los gritos cortos de la cabina. «Dea, listo. Oxígeno. Clear». Claire llegó a la plataforma con la piel azulada y los labios pálidos, pero aún no era un cuerpo, era una pregunta. Los paramédicos la giraron de lado para drenar el agua, abrieron la vía aérea, buscaron el pulso que a veces se esconde como un pez bajo roca. Lucía le sostuvo la cabeza con la delicadeza con que se sostiene una palabra que no debe romperse. La primera descarga eléctrica sacudió el aire. La segunda clavó la escena en una especie de tiempo elástico. Al fondo, Cairo dio un círculo amplio, lento, como si el estanque se hubiese vuelto catedral y él no supiera dónde guardar su culpa. El olor a pescado seguía flotando, olor a infancia de orca que no armonizaba con el frío clínico del oxígeno. El pecho de Claire respondió con un espasmo pequeño.
un brote mínimo de primavera bajo hielo. Un rescatista cantó el retorno de una línea fina en el monitor. Otro inició compresiones, ese metrónomo que imita a la vida hasta que decide volver por sí misma. Lucía le tomó la mano como en el primer día de prácticas, cuando ambas eran sombras al borde del agua y soñaban que un silbato bastaba para conversar con el océano. «No te vayas todavía», dijo, y el mundo pareció asentir con un parpadeo. Claire abrió los ojos un instante, lo justo para reconocer el cielo recortado por las vigas del techo, y en el borde del campo visual apareció el lomo negro y blanco de Cairo, moviéndose despacio, como si la forma del remordimiento fuese geométrica. Los protocolos siguieron bailando alrededor: oxígeno, medicación, otra evaluación, una camilla que llegó dejando un rastro de ruedas mojadas. No hubo gritos, hubo prisa educada, esa prisa que solo conocen quienes han visto demasiadas veces a la vida negociar con las orillas. Cuando la camilla se cerró a su lado, Claire intentó mover los dedos. No obedecieron, pero el intento quedó escrito en la piel. Buscó la mirada de Lucía y la encontró. Fue un puente de un solo arco. «No lo culpen», quiso decir, pero la frase se le desarmó en un suspiro. Lucía la tradujo de todos modos, no con palabras, con un gesto. Bajó la mano del técnico, que preparaba otra descarga, y la apoyó un segundo en el cabello mojado de su amiga. «Estamos aquí». En el estanque, Cairo se detuvo frente a la compuerta abierta del backpool. Por primera vez en muchos minutos, eligió el camino que siempre había entendido como hogar. Entró sin volverse. La compuerta cayó con un golpe pesado que sonó al libro cerrándose. Un técnico dejó el emisor ultrasónico en el suelo, como se deja una herramienta que ha demostrado su límite. El aire olía ahora a cloro, a metal, a promesas gastadas. Claire exhaló una vez más, una exhalación larga que hizo una curva en la mascarilla de oxígeno. El monitor dibujó una línea incierta, como si la vida pensara en voz baja. La camilla empezó a moverse y el mundo se volvió carril. Lucía caminó a su lado, empapada, con los dedos aún ardiendo de tanto tirar de la cuerda. Pasaron junto al cubo de arenques volcado y por un instante la escena fue absurda. Peces plateados pegados a la plataforma, ojos abiertos, la belleza intacta en medio del desastre. Pensó que ese era el resumen de todo. La hermosura y el riesgo conviviendo sin obediencia. En la puerta de servicio, un rescatista miró de reojo el monitor, buscó el pulso en la muñeca y apretó los labios. Nadie dijo la palabra, pero todos la escucharon. El pasillo se hizo más largo de lo que permitía el edificio. Cuando los pasos y los ecos desaparecieron, el estanque quedó quieto como la página de un cuaderno. Un hilo de luz violeta se derramó por la claraboya y tocó el agua con un respeto nuevo. Cairo, detrás de la compuerta, emitió un sonido corto, un clic tímido que en libertad llamaría a la madre o al compañero. Nadie le respondió, porque el idioma de los humanos no alcanza para nombrar ciertos silencios. Lucía regresó sola, dejó el silbato de Claire sobre la baranda y apoyó la frente en el metal frío. No lloró como se llora un enemigo ni como se llora una estadística. Lloró con la gratitud de quien ha amado algo que puede romperte y eligió amarlo igual. Esa noche, cuando por fin el parque apagó sus máquinas, el estanque respiró sin la música de los altavoces. Hubo un momento en que el agua, inmóvil, pareció escuchar algo que venía de lejos. Quizá olas verdaderas, quizá la ciudad durmiendo, quizá la memoria. Nadie sabría jamás traducir lo que pasó en el cráneo de una orca o en el pecho de una mujer en sus últimos minutos. Lo que sí quedó claro fue la última lección de Claire Benson, escrita en la superficie con la tinta invisible de los actos. El mar no hace espectáculos, y el amor en su forma más valiente nunca deja de decir tranquilo, incluso cuando se está yendo.